Aquí, como alguna la fiscalización de carabineros, muchos locatarios dejan el local vacío y se retiran del lugar. Oiga, ¿y por qué andan enmascarados ustedes? Para la seguridad mítica de uno. Seguridad de uno también, porque uno igual tiene familia y se resguarda por eso. Y aparte uno se acostumbra también por el viento y todo eso. ¿Le gusta su trabajo? Sí. Demasiado. ¿Por qué? Porque me gusta lo que hago, me gusta hacer cada día lo que hago. ¿Ha tenido alguna mala sorpresa por aquí? ¿Cómo, disculpe? ¿Ha tenido alguna sorpresa mala por aquí, alguna agresión? Hasta el momento, gracias a Dios, no. ¿No? No. ¿Se imponen ustedes por presencia? No solamente por eso, es que amamos nuestro trabajo y lo hacemos con cariño cada día. ¿Y con respeto? Y con respeto, obviamente. Con respeto y educación a cada persona también. Y darle seguridad también a la persona que viene para acá. Muy buenas tardes. Aquí estamos en Hoy se habla, obviamente muy consternados, al igual que todo el país, con la información del fallecimiento del cabo primero Daniel Palma Yáñez, que lo vimos aquí recién en imágenes exclusivas del informe especial en una entrevista con Santiago Pavlovich. Son imágenes que vamos a conocer hoy en la noche, en 24 horas, en forma más extensa. Estamos hablando del tercer mártir de Carabineros en 23 días. Una situación tremenda que se vivió anoche en un barrio central de Santiago, haciendo una investigación de un automóvil que se encontró uno similar, que fue este del cual fue baleado el carabinero, asesinado con disparos en la cabeza y terminó falleciendo a las 2 de la madrugada en la posta central. Deja una señora, un hijo de 4 años y además un hijo por nacer que tiene 5 meses en este minuto, la señora de embarazo. Nosotros le damos nuestras más sentidas condolencias a la familia de Daniel Palma Yáñez, a su señora y obviamente también a toda la institución de Carabineros de Chile. Chicas, bueno, una forma muy triste, muy impactada de partir el programa de hoy. Sí, bueno, hay una conmoción nacional, es el mártir en 1233, como nos decía Margot, y bueno, es muy extraña esta sensación que uno siente. La verdad es que la inseguridad la venimos conversando harto en el programa de distintas maneras, lo hemos abordado de cómo nos sentimos nosotras en nuestros barrios, pero también uno ve estas situaciones que están pasando de una manera tan seguida y se necesitan estas medidas de manera urgente. Hace unos instantes habló el presidente de la República y también anunció medidas extras. Hoy en la mañana también se promulgó la ley Nair Retamal y bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema a lo largo de todo el programa. Si quieres comentarnos algo, puedes hacerlo utilizando el hashtag Hoy se habla TVN, porque te vamos a estar leyendo vía redes sociales. Sí, vamos a tomar contacto de inmediato en este día muy difícil, muy duro, sin lugar a dudas para todas las y los chilenos, con Nico Gutiérrez, que está ahí en la calle específicamente. ¿Dónde estás, Nico, para contarnos un poco lo que está sucediendo a esta hora acá en la capital? Hola nena, hola a todas. Exactamente, conmoción nacional es lo que ha generado la muerte del cabo Daniel Rodrigo Palma Yáñez. Acá ustedes pueden ver, esto es lo que ocurre a esta hora, cuando son las 4 de la tarde y 5 minutos, es lo que ocurre afuera de la cuarta comisaría de Santiago, el lugar donde se desempeñaba el cabo Palma. Acá está su moto, están algunas de sus fotografías, donde la gente se manifestaba, ha llegado en masa, ha llegado una gran cantidad de gente durante todo el día hasta acá, hasta el lugar donde trabajaba el cabo Daniel Palma durante todo el día, a manifestar su cariño, a manifestar su pesar, su preocupación también. Le han dado abrazos a todos los compañeros, el personal policial de esta comisaría, y fue precisamente desde esta comisaría donde el cabo primero Daniel Palma ayer anoche fue destinado al perímetro del Teatro Caupolicán del centro de Santiago, donde esta noche de miércoles se presentaba un salsero, Maelo Ruiz. Fue en ese momento cuando Carabineros fue informado de posibles disparos en calle Coquimbo, y ahí bueno, sucedió finalmente el desenlace que ya todos conocemos. 33 años tenía, ustedes lo mencionaban, deja un hijo de 4 años también, un hijo que viene en camino, y la verdad es que han sido escenas muy emotivas las que han estado ocurriendo acá durante todo el día. La gente ha llegado en masa a prender velas, a traer flores, a traer globos blancos, verdes y negros, y a manifestarse, a darle abrazo al personal policial de esta cuarta comisaría, el lugar donde se desempeñó el cabo Palma durante casi 9 años, y de hecho hace pocos minutos, alrededor de las 3 de la tarde y 30 minutos, pasó el cortejo fúnebre luego del responso que se le hiciera en la comuna de Providencia,
pasó por acá. Habían cientos de personas que vinieron hasta este lugar y vieron también el cortejo fúnebre pasar, darle el último adiós, pudieron darle el último adiós al Cabo Palma aquí en la comisaría donde se desempeñaba. Mucha gente muy triste, mucha gente llorando, abrazándose. Han llegado incluso familiares también de carabineros que se nos han acercado ahora antes de salir al aire para manifestarnos la preocupación que existen en todas esas familias finalmente, porque no quieren que siga sucediendo lo que ha sucedido en los últimos 23 días, cuando 3 muertes han enlutado nuevamente a carabineros. Desde el 2017 hasta el día de hoy ya son 12 carabineros que han muerto, han sido asesinados de parte de la delincuencia. Y bueno, con esta imagen nosotros nos vamos a separar. Yo les voy a estar contando, vamos a seguir en este lugar, vamos a conversar con gente. Está el mayor que trabaja acá en esta comisaría, que también va a conversar con nosotros en un ratito más, pero todo lo que esté sucediendo vamos a estar en contacto durante el programa. Nico, claro, tú lo estabas diciendo, mucha gente que ha llegado a apoyar la labor de Carabineros, esa entrevista que estábamos viendo al comienzo del programa, que la verdad es que habla muy específicamente de lo que sentía este carabinero, que es la nueva víctima de la delincuencia, respecto a su trabajo, a salir todos los días a trabajar con un hijo pequeño, con otro hijo que viene en camino, con una mujer que también pertenece a la institución y compañeros de él que la verdad es que uno los veía hoy día en la mañana. Yo estaba viendo la transmisión del Buenos Días a Todos. La verdad es que todos estaban muy acongojados, muy tristes por la personalidad de este carabinero, pero también por la incertidumbre que genera el nivel de inseguridad por el que estamos atravesando y que nos preocupa a todos. Lo decía la Coté, hemos hablado tantas veces en el programa sobre la inseguridad, sobre la sensación que aqueja a todas y a todos los chilenos y por lo tanto hay respuestas que uno espera hoy día, hay anuncios del gobierno, como se decía, pero también uno quisiera saber cómo trabajan, por ejemplo, las autoridades comunales de una manera más activa, de qué manera se pueden traspasar informaciones. Veíamos que esta gente, que son los presuntos autores de este crimen y que están siendo fuertemente buscados, estuvieron en la comuna de Vitacura cometiendo otros delitos, hay una pistola, un auto que ha sido identificado, y por lo tanto, aquí también la pregunta es, ¿qué pasa con las autoridades comunales? ¿Pueden o no pueden trabajar? ¿Hay traspaso de información o no? Bueno, justamente por eso también estamos ya conectados con la alcaldesa de Providencia, Elvin Matei, y el senador Juan Luis Castro, que ya están con nosotros. Muy buenas tardes para los dos. ¿Están por ahí? Estamos con Evelyn primero. Sí, encantado. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Vamos a partir con usted, Hola, Evelyn. Juan Luis. Mucho gusto, Hola. Alcaldesa, por estar con nosotros. Un honor para nosotros estar con usted conectadas hoy. Encantada. Y partir de la base, bueno, preguntando esto, ¿no? Yo tengo acá anotados los nombres: Naín Ratamal, Salazar, Olivares, Palma. Y uno se pregunta cuántos más van a pasar hasta que esto se ponga en acción, hasta que de verdad se empiece a hacer algo y las penas sean más duras y no sigamos lamentando casos como este. La verdad es que va a depender de cómo reaccionamos todos los que estamos en política. Acá van a haber voces de extremos que van a querer cobrar culpas políticas. Y obviamente que hay una tentación a eso, porque efectivamente hubo votaciones muy malas hace 4 o 5 años. Y claro, uno podría dedicarse a cobrar la cuenta de aquello. Sin embargo, yo realmente estoy muy preocupada, creo que estamos ya muy cerca del punto de no retorno. El punto de no retorno es aquel cuando ya las mafias, cuando el crimen organizado y el narcotráfico ha extendido sus tentáculos de manera silenciosa, tanto que prácticamente es imposible luchar contra ellos, porque ya de alguna manera tienen a jueces comprados, porque tienen a fiscales amenazados, porque tienen, en el fondo, ¿no es cierto?, están usando su poderío. Y en ese sentido, yo no tengo ni una duda, que en este momento lo que tenemos que hacer es sentarnos todos y mirar en forma muy urgente, pero sobre todo con medidas basadas en evidencia, que hayamos visto que en otros países han funcionado, que de verdad dan resultados. Porque aquí también van a salir mucha gente a proponer muchas cosas, pero la verdad es que las cosas que sí dan resultados se han probado en materia, por ejemplo, de terrorismo, España, con la ETA, en materia de narcotráfico en las poblaciones, Medellín, en el caso de mafias, Italia. Entonces, la verdad es que es allí donde nosotros tenemos que buscar. Y yo por lo menos, a mí me parece que el gobierno haría muy bien si llamara a las personas que más saben, una especie de comisión de expertos, como la tenemos también en materia constitucional,
que podría ser, por ejemplo, los ex subsecretarios del Interior. Ahí está Alewi, está Arboe, está Rosende, está Rodrigo Villa. Hay gente de verdad, Correa Sutil, hay gente realmente, Jorge Burgos, hay gente que sabe mucho, que quiere a Chile, que yo creo que entre ellos no les va a costar nada ponerse de acuerdo, y en la medida que ellos se pongan de acuerdo también va a ser mucho más fácil aceptar y no tener, ¿no es cierto?, leyes que se demoren tanto en la Cámara y en el Senado. Pero ellos también debieran proponer medidas de muy corto plazo que signifique, ¿no es cierto?, que podamos hoy día mejorar muy fuertemente la eficiencia y la eficacia en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado. Nosotros los municipios estamos haciendo muchísimo. Nosotros compartimos información entre los distintos municipios, compartimos información con Carabineros, con la PDI. Hemos llevado información también a la Subsecretaría del Interior. Y yo realmente estoy convencida que por mucho que algunos se tienten de pegarle al gobierno, lo que tenemos que tener hoy día en claro es que o nos ponemos todos juntos a trabajar en contra de esto, o en 10 años más este país va a ser invivible. Alcaldesa. Este no es el momento de rencillas políticas, este es el momento de poner a Chile por delante. Muchas gracias. Vamos a seguir con la alcaldesa en un llamado como de unidad como país, independientemente de los sectores involucrados. Una propuesta interesante respecto a juntar a distintos expertos transversales, a distintos también gobiernos que hemos tenido para poder trabajar en esto y sobre todo basándonos en la experiencia internacional respecto a estos temas. Estamos con el senador Juan Luis Castro. Senador, buenas tardes. ¿Qué opina usted de esta propuesta de la alcaldesa? Buenas tardes, Margot, al panel, a la alcaldesa Evelyn Matei. Sí, estoy plenamente de acuerdo. Aquí no hay que dejarse llevar o arrastrar por la indignación, la impotencia que siente hoy día la gente por la odiosidad. Y la odiosidad hay que dejarla atrás para dar paso a un entendimiento lo más amplio posible. Cuando sacamos hace un par de días en el Senado la ley Naim Retamal, partimos muy lejos, muy distantes todos los sectores, pero finalmente se hicieron adecuaciones y el sentido profundo de esa ley se mantiene, que es darle más poder a Carabineros para actuar en legítima defensa cuando alguien está en una condición de riesgo de su vida. Hoy estamos viviendo una situación en que el general director anoche, entre sollozos realmente conmovedores, lo dijo con claridad. No habíamos visto nunca antes una ola delincuencial de esta magnitud que está cobrando vidas de carabineros de esta forma en Chile, donde era antiguamente poco frecuente ver un carabinero asesinado, a no ser que hubiera sido un enfrentamiento, una situación más esperable del riesgo propio de la actividad. Pero aquí se está matando a mansalva porque hay impunidad en las calles. Me refiero a que la gente siente que está cautiva de bandas que están instaladas territorialmente hablando. Senador, es decir, comunas. Me gustaría hacerle una pregunta precisamente a raíz de su labor parlamentaria y todo lo que ha sucedido en el Congreso en los últimos días. ¿Qué pasa con la migración? Sé que se ha aprobado un proyecto, pero finalmente ahí es donde uno identifica que efectivamente hay nuevos delitos, sicariatos, secuestros, hay bandas organizadas. Vemos que las dos personas que están siendo más intensamente buscadas son venezolanos. ¿Qué se está haciendo en el Congreso? Bueno, se despachó hace poco más de un año la ley de migraciones, bastante nueva, digámoslo de algún modo. Sin embargo, la forma en que se está aplicando la ley y correcciones que hay que hacerle a la ley, porque seamos sinceros, tampoco quedó como una ley, a mi juicio, espectacular para resolver el problema, por ejemplo, en el norte, en la entrada de migrantes. Cuando tenemos problemas tan serios como una migración no documentada, que hoy día tiene una suerte de reconducción, que en la práctica es una hipocresía, porque en los hechos se pierde la huella de quien no quiere estar legalmente en Chile porque tiene que autodenunciarse o concurrir voluntariamente, cosa que es una ficción. El que quiere estar al margen de la ley no le va a interesar nada de esto. Y aquí no se trata de hacer xenofobia, ni mucho menos, pero en los hechos estamos viendo barrios o sectores donde, por ejemplo, en esta franja que está en Santiago Centro, entre la Alameda y Avenida Mata, desde la norte-sur hasta Vicuña Maquena, por darle un botón de muestra de un amplio sector de Santiago Centro, comuna, claramente hay una enorme cantidad de migración instalada que habitan, ¿verdad?, en departamentos, en fin, que tienen su actividad propia, pero también dentro de ello se están dando estos fenómenos del narco. Recordemos que la semana pasada
había un comerciante, dueño de un mini market, que fue extorsionado varias veces para pagar un peaje para que lo cuidaran, entre comillas, una banda. Se negó y terminó con el local quemado y con un baleo. O sea, esta situación amerita medidas de shock, y por eso hemos planteado, no ahora, sino que ya cuando murió el anterior carabinero, una reflexión que a mí me ha traído algunos costos dentro de la izquierda, como usted comprenderá. Pero eso, sin embargo, no lo veo como algo permanente, ni mucho menos. Uno plantea medidas que en un minuto puedan ayudar a descomprimir una situación, no un estado permanente. Cuando se habla del estado de excepción, yo no pienso en un estado permanente. Por eso hay un paquete de medidas. Acabamos de escuchar hace un rato al presidente que anuncia un paquete de medidas con 1.500 millones de dólares. Bien, si eso se incorpora hacia el futuro y con medidas concretas y nuevas medidas específicas, operativas. Pero esto requiere medidas inmediatas y medidas en el mediano plazo para que esto resulte y para que los carabineros no se sientan el pariente pobre, el cuidador amenazado y asesinado, en otras palabras, con la impunidad que hoy día estamos viendo. Senador, bajo ese sentido también el presidente dijo en sus declaraciones recientes, vamos a limpiar de armas nuestros barrios. Sobre el porte ilegal de armas, también el presidente firmó estas indicaciones sobre esta temática, pero ¿qué es lo que podemos hacer o qué es lo que están haciendo ustedes como parlamentarios dentro de esta temática de manera más específica? Y si es que hay alguna planificación de legislar de una manera más dura sobre el porte ilegal de armas. Bueno, se acaba de promulgar hoy día una de esas leyes, que es justamente el porte de armas en lugares de alta concurrencia. Es una de las 6 leyes despachadas esta semana al Congreso y que se promulgó hoy, y que tiene que ver justamente, en este caso, con el uso, el porte de armas, que tiene penas determinadas que aumentan para efectos de todo lo que implica el uso en el delito instalado, organizado de esas armas. En este minuto, cuando estamos viviendo una crisis de armas hechizas, armas de fogueo que son transformadas, armas hechas en formato 3D, que son cosas mucho más modernas, pero que se están usando. Cuando desde las cárceles, ojo con esto, desde las cárceles se operativiza el delito en forma permanente, o sea, se dirigen operaciones delictuales desde el interior de cárceles, cosa admitida y reconocida por Gendarmería y por el Ministerio de Justicia. Tenemos múltiples focos. Esto no es un solo foco que sea solo Carabineros. Aquí hay un conjunto de escenarios que son necesarios de combatir. Y, por ejemplo, a la pregunta suya, me parece fantástico que el fiscal nacional haya instruido hoy día, aunque vaya más allá de la norma específica, que todo migrante indocumentado en un control de identidad... Se quedó pegado. Alcaldesa, aprovechemos de que usted quería hablar. Y también aprovechar de hacerle una consulta, porque muchas personas plantean, o sectores plantean, que un estado de excepción sería algo deseable en un minuto como el que está viviendo nuestro país, o incluso guardias municipales. ¿Qué opina usted respecto a eso? El estado de excepción puede ayudar con ciertas medidas, ¿no es cierto?, en que se restrinja el movimiento en algunos lugares donde se sabe que se están cometiendo muchos crímenes, etcétera. Puede que sirva, pero tengamos claro que no podemos vivir en un estado de excepción. En esta materia, al igual que en muchas otras, no existe el camino fácil, no existe el atajo. Solamente vamos a tener resultados en la medida que vayamos tomando medidas de distintos plazos que estén todas de alguna manera relacionadas entre sí, que sean armónicas, y que las vayamos tomando en forma muy seria y ejecutando de forma muy seria. Por ejemplo, yo en este momento lo que haría, pondría un grupo de personas a buscar a todas las personas que están fugadas de la justicia, que tienen órdenes de detención pendiente y que nadie sabe dónde están. Son muchas, no es tan difícil ubicarlas. Después, tener otro grupo que empiece a ver si efectivamente las personas que tienen, por ejemplo, arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno, a ver si lo están cumpliendo o no. La mayoría no lo está cumpliendo. Y nosotros estamos cansados en Providencia de detener una y otra vez a los mismos delincuentes que están con medidas cautelares, como por ejemplo el arresto domiciliario total, y que siguen pero campantes delinquiendo. Hay muchas medidas que son como muy rápidas, pero que nos permitiría limpiar de la calle elementos que efectivamente se dedican solamente a la delincuencia, viven de ello.
Y alcaldesa, bueno, yo soy vecina de la comuna y hay algo que es un tema bien recurrente. Yo soy una persona que ve mucho SoSafe y también algo que me pasó justamente afuera de mi casa. Me trataron de hacer un lanzazo a mí, a mi vecina se lo hicieron 2 semanas después. ¿Qué es lo que está haciendo usted con ese tipo de delitos que pasan en la comuna y que está pasando de manera cada vez más frecuente? Porque ese tipo de cosas también son la sensación de inseguridad que vivimos las personas que estamos todos los días en la calle y que son cada vez más frecuentes y comunes. Uno de los principales que tenemos en este momento es el motochorro. Ese mismo. Hemos capturado como a 60 personas por motochorro. Todos venezolanos, todos. Wow. Y en general los dejan libres. Entonces la verdad es que nosotros estamos haciendo lo nuestro, que es capturarlos. Nosotros el año pasado detuvimos nuestra fuerza, la fuerza municipal, descontando lo que hace obviamente Carabineros por su lado y la PDI por su lado. Nosotros detuvimos a 850 delincuentes el año pasado. El drama es que es muy difícil seguir capturándolo y recapturándolo, porque efectivamente, a pesar de que nosotros cumplimos lo nuestro, finalmente quedan todos a la semana libres y vuelven a delinquir. Así que la culpa hay que buscarlo en otro lado. Sí, muchas gracias, alcaldesa. Queríamos preguntarle a Juan Luis Castro, por favor, está conectado también, no sabemos si lo tenemos, está ahí. Sí. Preguntarle sobre esta ley Nain Retamal, que protege la función de Carabineros, de la Policía de Investigaciones, y en una de sus aristas dice endurecer las sanciones penales para quienes agredan especialmente maten a uniformados. ¿En qué consiste endurecer estas penas? Porque como decía la alcaldesa recién, se detienen, se hace un trabajo, finalmente quedan libres habiendo una ley existente. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿En cuáles son las penas en las que se va a endurecer? Se lo pregunto como una simple mortal que estoy aterrada de salir a las calles, que me da susto vivir una vida normal como la que merecemos todos. Claro, mire, ahí el Código Penal, que es como el texto sagrado que establece las penas en Chile para los delitos de alta connotación o graves o de sangre, tiene un escalafón. Y ese escalafón se ha modificado para subir todas las penas. Aquí hay distintos grados, yo no soy abogado, pero hay distintos grados, ¿verdad?, que van aumentando las condenas por año, hasta las perpetuas calificadas, que son las extremas. Y aquí lo que se hizo fue establecer que todo delito contra un uniformado, sea militar o civil, va a tener penas muy elevadas, de tal manera que no va a haber impunidad con nadie que vaya contra un carabinero, un policía o una fuerza armada cumpliendo labores de orden. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas de la Araucanía, por ejemplo, la Fuerza Armada en el norte, en la frontera, cumplen labores de orden, como si fueran carabineros, pero que tienen delegada esa función. Ahora, déjeme decirle que quedó bien establecido que el uso de la fuerza, que es un aspecto que está en otro código que se llama justicia militar, y que va a tener que ser también modificado para que tengamos claridad que la legitimidad del uso de la fuerza a través de esta ley Nain Retamal queda entregada para que el carabinero no se sienta desprotegido como lo está hoy día, que queda en calidad de imputado después que usa el arma de servicio, que lo suspenden, que le rebajan el sueldo, que son situaciones increíbles. Es más, cuando un carabinero en moto va persiguiendo a un delincuente y choca en el camino, al otro día es querellado por el Consejo de Defensa del Estado por daño a la propiedad fiscal de su vehículo, que es la moto. Claro. O sea, estamos hablando de una situación imposible para un carabinero. Entonces, todos los incentivos han estado puestos en que el carabinero no actúe, incentivos legales, y esa certeza jurídica es la que quisimos dar a través de la ley Nain Retamal. Pero déjeme agregarle algo más. La medida que hoy dispuso el fiscal nacional para que todo migrante no documentado, que no tenga cédula de identidad vigente, temporal o permanente, vaya a prisión preventiva, es una gran medida, es una medida muy importante. Yo quiero rescatarla porque permite que Carabineros, no solo la PDI, porque la acción migratoria está centrada en la PDI, pero en este caso también se amplía esa facultad, porque desgraciadamente hay migración irregular asociada a delitos. Desgraciadamente es así en algunos casos, no en todos, pero existe. Y eso es lo que tiene que terminarse también con las medidas que están en curso. Yo felicito además que tengamos dinero puesto en la mesa, por lo que ha dicho el presidente Boric, en fin, se ha valorado por el general Cordero. Me parece que todo esto ayuda, pero creo que el esfuerzo nacional tiene que perseverar.
Gracias, alcaldesa también, muchas gracias. Sabemos que ¿Puedo, se tiene que ir. ¿puedo hacer Sí, un por comentario? favor. Adelante. Solamente muy corto. Yo estoy de acuerdo con el senador Castro en el sentido de que si nosotros no controlamos la inmigración ilegal, no vamos a lograr terminar con el nivel de delincuencia que tenemos. Y en ese sentido hay que implementar mucha tecnología. Hay tecnología que permite mirar desde el aire, que permite saber por dónde vienen, hay escucha, o sea, hay muchas cosas que hacer, porque lo que no tenemos que permitir es que crucen hacia Chile, porque una vez que cruzan es mucho más difícil ponerlos en la frontera. En segundo lugar, de verdad, la actitud de Bolivia ha sido impresionantemente mala, en el sentido de que ellos permiten el paso de todas estas personas, ¿no es cierto?, desde Perú, a través de Bolivia, hacia Chile, pero si nosotros los queremos devolver a Bolivia no los aceptan. Y en ese sentido hay que tomar medidas estrictas. Y lo tercero que me pareció, y que estoy totalmente de acuerdo con el senador Castro, es que nosotros tenemos que cambiar nuestro sistema penitenciario, porque efectivamente lo que dicen los presos hoy día es que van a la playa cuando van a la cárcel y siguen operando desde la cárcel. Y la verdad es que las peores organizaciones criminales que existen en Sudamérica operan desde las cárceles, como el PCC o algo así que se llama de Brasil, o el Tren de Aragua en Venezuela, etcétera. Así que ahí tenemos que cambiar totalmente nuestro régimen carcelario. Por eso que les digo, cuando uno conversa, por ejemplo, con la izquierda democrática, como es el senador Castro, yo creo que podemos llegar a acuerdos, yo creo que tenemos que llegar a acuerdos y además en forma muy rápida, de tal manera de frenar esto en vez de estar culpándonos de qué cada uno hizo en el pasado y quién es el culpable de todo esto. Gracias. Así no llegamos a ningún lado. Alcaldesa, gracias senador por sus palabras, por estas reflexiones y a trabajar en conjunto. Gracias, que tengan una buena tarde. Alcaldesa, usted es mi próxima candidata, alcaldesa. Ya Te me- lo digo, sí. Gracias. ¿A qué? Alcaldesa. Alcaldesa, no. Oye, importante porque estas palabras se suman también a palabras que escuchamos de la propia boca del presidente Gabriel Boric, que dijo aquí que no es momento de seguir sacándonos los trapitos sucios al sol, sino más bien trabajar en conjunto. Las policías han sumado a lo mismo, la ministra Vallejo estaba diciendo lo mismo. Finalmente el diagnóstico está más que claro. Ahora tenemos que ver cuáles son las soluciones, y ahí también lo decía la alcaldesa, hay soluciones que son a corto plazo, que son situaciones que se pueden tomar hoy día, como las que estaban enumerando ahí. Hay otras que son a mediano plazo y probablemente otras que tienen que ver con el presupuesto, que son un poquito más a largo plazo, pero finalmente necesitamos, Algo la ya. ciudadana y los ciudadanos, una respuesta ahora. La estamos pidiendo Ya. hace Hace mucho rato y lo establecen así todas las encuestas. Y hay soluciones que se ven tecnológicamente al menos muy fáciles, como por ejemplo que desde las cárceles no se puede hablar por celular. Por ejemplo. Una medida que se ve, por lo menos desde acá, disculpen la ignorancia si no es así, pero se ve muy simple. Y Pero se es corta imposible, una vía. Margot, es imposible, uno de los tráficos más grandes que hay dentro de las cárceles son Sí, los celulares, Por eso pero te digo, tú no instalas es una evitar los un celulares, bloqueo, es una evitar antena de que la bloqueo. señal no claro. exista señal. Y eso tecnológicamente tengo entendido que se puede hacer. Bueno, surgen muchísimas preguntas de cómo implementar estas buenas intenciones y además los aportes que nos acaban de hacer, en este caso la alcaldesa y el senador. Nosotros estamos nuevamente en contacto con Nico. Nico, ¿tú estás en qué parte de Santiago? Margot, seguimos acá afuera de la cuarta comisaría de Santiago y como yo les decía, ha llegado una gran cantidad de gente, todavía hay gente acá apostada afuera de la comisaría donde trabajaba el cabo fallecido, pero yo les decía también en el primer contacto que hicimos que hasta acá también han llegado vecinos, ha llegado gente común que quiso venir a entregar sus respetos, pero también han llegado esposas de carabineros en ejercicio que están preocupadas, que están dolidas con la situación. Está con nosotros Oriana y Laura. Oriana, ambas son esposas de carabineros hoy día en ejercicio. ¿Cómo vives la situación que están enfrentando hoy en día? Mire, realmente la situación que enfrentamos hoy día es preocupante porque nosotras como esposos de carabineros vivimos con un constante miedo todos los días de si nuestros esposos van a volver a casa sanos y salvos, de si nuestros hijos van a poder crecer con sus padres presentes
y realmente es enfermante, es una cuestión psicológica, no podemos dormir, estamos pendientes de nuestro esposo casi 24/7, igual ellos estando trabajando no pueden estar respondiéndonos tanto a nosotras, pero igual tratan de hacerlo y pienso que esto debería de pasar algo para que cambie, porque ya nosotros como familia de carabineros no podemos seguir permitiendo que los estén matando, que ellos en su labor de trabajo, que aparte aman lo que hacen, los estén matando diariamente y nadie haga nada, nadie se pronuncie, solamente condolencias, condolencias, condolencias y nada más. Después de las condolencias todos se van a sus casas y la única que quedamos con el dolor por dentro somos la familia de los carabineros. Laura, tú me decías, tu marido también es motorista de carabinero, tú vives también con temor, con la incertidumbre, y también está el tema psicológico de ellos, ¿no? Sí, bueno, Carabineros tiene mucha injusticia dentro del mismo institución. El sesgo entre PNI y entre oficiales tiene que terminar. O sea, no sé, el tema de que vimos al general director hablando, pidiendo justicia, apoyando a Carabineros y el otro día dándose la vuelta porque el gobierno los tiene silenciados. Al final vemos hoy día al gobierno que hace 3 años eran los mismos que estaban insultando a Carabineros en las calles, que hoy día dan condolencias, piden disculpas y eso no nos sirve de nada. Carabineros, nosotros cuando llegamos a la casa vemos a las personas que amamos, a los padres de nuestro hijo. ¿Y qué pasa si el día de mañana me dicen que a mi esposo le pasó algo? Yo no quiero más condolencias. Necesitamos que el alto mando se ponga los pantalones y saber que nuestros esposos van a llegar a nuestra casa. Las veía hace minutos acá cuando había una gran cantidad de gente emocionadas porque el cariño, el respeto que toda esta gente ha venido a manifestar acá, ¿no? Emocionada porque más que el apoyo de toda la gente que se aprecia mucho, ver la moto del carabinero para mí así como raspada, así, para mí fue demasiado doloroso porque pude presentir como sus últimos momentos tratando de vivir, o no sé qué pasó por la cabeza de ese carabinero en ese momento, su familia, sus hijos. Yo no me imaginaría si en esa situación me tendría que encontrar yo, sería devastador porque mi hija todos los días espera a su papá. Aquí está la polera de mi esposo con mi hija y ella todos los días lo espera para abrazarlo, para besarlo, es su papá y yo igual espero a mi esposo todos los días. Entonces eso me genera un dolor profundo, por eso lloro, porque me pongo en los zapatos de la esposa del carabinero y me duele. Realmente es doloroso, es algo demasiado doloroso. Laura, ustedes me decían fuera de cámara también, anoche por ejemplo, ustedes hablaron hasta última hora de la madrugada también, porque un poco quieren cambiar las cosas y también por la preocupación que tienen sus propios maridos. Sí, como familia de Carabineros tratamos de apoyarnos entre nosotros mismos, pero yo creo que hay que dejar en claro que esto no es un tema de Carabineros contra la gente, esto es un tema de el país contra la delincuencia y el gobierno tiene que ponerse los pantalones. Al final esto no es un tema de izquierda, de derecha, aquí hay gente que no es familia Carabineros. Y eso nos da un apoyo gigante porque hay gente de bien contra la delincuencia y ahí hay que enfocarse en eso. Nuestros carabineros, imagínense, llegan a su casa, no tienen apoyo psicológico de nada, el alto mando no puede, como lo hizo por ejemplo la diputada Orsini, ellos no tienen el número del general director para llamarlo como lo hizo ella. Aquí todos ellos están silenciados y nosotras somos las encargadas de sacar la voz por ellos. Chicas, ustedes no le alcancé a escuchar muy bien, entiendo que les querían hacer alguna pregunta a Lorena, a Laura y a Oriana. No, solamente empatizar con ellas, por supuesto, yo creo que estamos todos precisamente en el mismo pie y bueno, la exigencia de soluciones, ¿no es cierto?, de mayor resguardo, de mayor seguridad para ellas que son familiares y que viven esa tensión, me imagino, cada día que sus maridos, sus hermanos, sus esposos, sus familiares salen a trabajar a la calle y la verdad es que se sienten muy desprotegidos. Entonces, evidentemente, necesitamos medidas que sean a corto plazo, lo estábamos diciendo antes Nico también, y esto también lo reafirma. Al final, todos somos seres humanos y todos hemos empatizado con esta situación que ya es extrema. Nico, además, qué impactante las declaraciones respecto a lo que sucede con los hijos. O sea, esperar un hijo o una hija al papá todos los días, pero además expuesto a estos medios de comunicación que nosotros estamos comunicando esto. Y lo que pasa psicológicamente en un niño chico respecto al temor de que su papá le pueda pasar algo o su mamá si está en Carabineros, me parece tremendo, una carga que de verdad no se merece ningún niñito chico. Así es que empatizamos, Nico, y seguimos en contacto contigo en cualquier minuto respecto a este mismo tema.
Gracias, Nico, y un abrazo Bueno, gigante volvemos a contar un ratito más. a las mujeres presentes ahí. Un abrazo grande para toda la familia también de Palma que está viviendo este momento tan difícil. Vamos a ir a un pequeño corte y ya volvemos con más Hoy se habla. 16:44, estamos de vuelta en Hoy se habla y los invitamos a todas y a todos a ser parte de los primeros Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de nuestro país. Inscríbete para ser parte del voluntariado y tendrás la posibilidad de participar en Santiago 2023, el evento multideportivo más grande de América. Solo debes ingresar en santiago2023.org, inscribirte y dejar tu huella en el evento más grande que se ha realizado en Chile. Santiago 2023 es nuestro punto de encuentro. Y un consejo si tienes pensado ahorrar. Aprovecha las ofertas de la ruta ahorro de Unimark. Pon mucha atención. Coca-Cola, variedades desechables, 1,5 litros, lleva 3 por 4.410 pesos y ahorras 1.530. Y además, pastas Carosi, variedades tradicionales, 400 gramos, lleva 2 por 1.990 pesos. Unimark, el supermercado de todos los chilenos. Bueno, y queremos mostrarles unas imágenes. Vamos a revisar lo que es la caravana de despedida del Cabo Primero Daniel Palma, que va en ruta hacia Rancagua, donde recibirá el último adiós por parte de su familia. Vemos las imágenes, va ese cortejo acompañado y ahí será despedido por toda su familia, este cabo que anoche lamentablemente falleció. ¿Cómo? En su ciudad natal, Rancagua. Su ciudad natal, así es. 33 años tenía el mártir 1233. Bueno, sigamos hablando con Nico, que se encontraba fuera de la cuarta comisaría donde Daniel desempeñaba sus funciones. ¿Cómo estás, Nico? ¿Estás por ahí? Perfecto. Así es, aquí seguimos y seguimos recogiendo impresiones, recogiendo testimonios de la gente que ha venido a manifestarse aquí afuera de la cuarta comisaría. Estoy con la señora Juana, vecina de este sector, y que también no lo dudó al momento de venir a rendir homenaje al cabo fallecido, ¿no? Sí, también agradecida primeramente de Dios y por la persona de él como funcionario y lo que ellos cumplen. La tarea acá en nuestro país, que es la entidad que nosotros cuando estamos pasando situaciones tenemos que llamarlo. Y ellos, por lo menos en mi caso personal y de otras familias, ellos siempre están presentes. Y usted me decía, usted vive por aquí cerca, sí. ¿Tiene harto contacto con esta comisaría? Sí, tengo mucho contacto. De hecho, yo estuve con una situación viviendo personal por unos vecinos de amenaza y la fiscalía me puso rondas y ellos siempre estaban ahí pendientes de cómo yo estaba. Me iban a visitar a mi casa y no tengo nada que decir de nuestra policía, que los respeto, los quiero mucho a nivel de país y que lamentablemente hoy día nuestra comunidad, nuestro Chile, muchos no lo están respetando y no lo están queriendo y no están haciendo que ellos hagan su pega como corresponde para lo que ellos fueron elegidos y para lo que ellos fueron preparados. Usted me decía que conoció al cabo Palma. Sí, también lo conocí. Así que era un hombre muy eficiente, hacía su trabajo muy bien, como muchos colegas de él que lo hacen muy bien. Vale. Pero lamentablemente en la situación que él le tocó hacer, se fue, yo creo que Dios tomó su alma y se fue. 1.000.000 de gracias, señora Juana. ¿Viste? Son las impresiones, los comentarios, las sensaciones de la gente que ha venido hasta acá a rendir homenaje al cabo Palma. Como yo les decía, desde muy temprano en la mañana han traído velas, han traído letreros, globos, flores. Hay un libro de condolencias que hasta el minuto sigue estando lleno de gente firmándolo, porque la gente se quiso venir a manifestar en masa y venía a despedir también a las 3:25 de la tarde, como yo les decía, pasó por acá el cortejo fúnebre. Mucha gente lo aplaudió, le tiró flores. Esa fue la despedida de la gente que, sobre todo muchos vecinos del sector que quisieron venir aquí hasta la cuarta comisaría del último adiós al cabo Palma. Sí, Nico, también comentarles que veía hoy las noticias donde habla la mamá de lamentablemente este carabinero asesinado, donde dice, les voy a hacer llorar lágrimas de sangre, ¿no? A los culpables, las ganas de venganza, una madre que es sumamente entendible y uno dice, finalmente es una cadena de violencia en la que estamos desencadenando el país entero. Entonces, veo la gente lamentada, veo la gente afectada, nos vemos a nosotros aterrados y creo que de verdad es hora de que tomemos acción. Basta de escucharlos hablar a las autoridades y por favor pongan acción. Hay una madre destruida y una esposa que quedó con un embarazo en pleno, con un hijo de 4 años. No podemos seguir así, no podemos seguir así.
Gracias, Nico. Gracias, Oye, Nico. la sensación de inseguridad. Familias ya destruidas, y finalmente son muchas familias las que hoy día están también preocupadas por lo mismo. Muchas familias de carabineros, muchas familias que no son de carabineros, pero que están sufriendo esta preocupación como todos los chilenos. Les doy el pase a ustedes, Gracias, sigan Nico. adelante en el estudio. Gracias, Nico. Sí, todas y todos los chilenos, no solamente lo dice la encuesta, lo vivimos todos los días, pero evidentemente uno exige respuestas, ¿no? Y ahí uno quisiera saber y entender un poco más cuáles son finalmente las estrategias, qué se hace contra el crimen organizado, porque estamos viviendo una situación, y lo estaban diciendo nuestras autoridades, lo han dicho todas las autoridades, de crimen organizado, Yamila. Y por eso mismo estamos con José Antonio Villalobos, ex fiscal, que también experto en estos casos. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Preguntarte finalmente, sabemos que hay una promulgación de la ley contra el crimen organizado, ¿en qué consiste? ¿De qué manera también, perdón que haga esto, no, pero de qué manera también nosotros como ciudadanos, no solo los carabineros, qué pasa con nosotros también como ciudadanos, de qué manera nos van a proteger? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, gusto saludarla. Mira, efectivamente en Chile hoy día nos encontramos frente a una crisis bastante importante delictual, ¿no? Han aumentado los delitos, principalmente los delitos graves, ¿cierto? Homicidios, secuestros, delitos que con antelación no los veíamos con tanta frecuencia, hoy día sí los vemos con mucha frecuencia. Tenemos un aumento importante de estos delitos graves, pero a su vez también tenemos un aumento importante de casos que no están esclarecidos de esta naturaleza. Y ahí tenemos un problema importante de persecución penal, de trabajo efectivo de las policías con las fiscalías, porque finalmente estamos teniendo muchas trabas en lograr esclarecer la identidad de las personas que participan en estos delitos. Y evidentemente esta promulgación de la ley que va en contra del crimen organizado tiende en definitiva a entregar más herramientas, ¿cierto?, a las policías y a los fiscales para llegar a un buen resultado, llegar a un buen puerto en estas investigaciones, y principalmente aumentos de penas respecto a los delitos más graves. En eso está puesto hoy día el énfasis, pero no hay que perder de vista, y siempre lo digo, que no todo hoy día es crimen organizado. Hemos escuchado mucho esta frase del crimen organizado y estamos atribuyendo hoy día en Chile básicamente el aumento de la delincuencia al crimen organizado. No nos olvidemos que no todo es crimen organizado. Hoy día hay un descontrol de personas que cometen delitos, ¿cierto?, que pueden actuar incluso en forma individual o de dos personas, y eso no lo hace parte de un crimen organizado. Tenemos un descontrol importante hoy día de delitos. Efectivamente tenemos aumento de delitos, tenemos un sistema migratorio que no funciona, tenemos hoy día muchas dificultades para esclarecer casos de personas que han participado en delitos que son extranjeros, porque evidentemente ingresaron de una forma irregular a Chile, no existe su identificación, ¿cierto?, para la policía, y por lo tanto todo eso contribuye a que existan muchas trabas y muchas falencias en las investigaciones que no llegan a buen resultado. José Todas Antonio, las medidas que se... Dígame. Disculpa, pero una consulta, y quiero aquí hacer una muy concreta, también lo mencionaba recién hace un ratito con nosotros la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Qué hace falta para una medida tan concreta, me refiero en términos tecnológicos, para bloquear las señales de celulares en las cárceles, desde donde se siguen cometiendo distintos delitos y crímenes? Mira, en alguna oportunidad se intentó realizar un bloqueo informático respecto a las líneas de celulares en las cárceles, y evidentemente eso se pudo hacer. El problema es que afectó principalmente a los organismos que están cercanos a los penales. Por ejemplo, la Fiscalía Centro Norte está muy cercana a lo que son los penales de la Penitenciaría y también Santiago 1. En principio habría afectado en aquella oportunidad porque también se afectaron las conexiones para esas personas que evidentemente trabajan en contra de la persecución penal. Es cierto que es una buena medida establecer un bloqueo de señales en los interiores de los penales para evitar que se cometan delitos. Ahora, la mayor cantidad de delitos y el problema está evidentemente hoy día en la calle. No está el problema esencialmente de aumento de delitos en el interior de los penales. ¿Se cometen delitos? Sí. ¿Hay que combatirlos? Sí. ¿Hay que adoptar medidas para que eso no se produzca en el interior del penal? Por supuesto que sí. Pero el problema más grave, Margot, lo tenemos efectivamente en la calle. Los ciudadanos hoy día están percibiendo desde hace mucho tiempo un aumento en la comisión de los delitos. Esto no es una cuestión que se haya visto hoy día. Hoy día vemos una violencia inusitada respecto de agresiones y homicidios que han sufrido lamentablemente funcionarios de Carabineros. Y eso es así por distintas causas, y la principal causa que tenemos hoy día en Chile es que junto con el aumento de delitos graves y violentos, evidentemente hay una modificación en los delitos y en el actuar del delincuente. Hoy día el delincuente es mucho más violento que antiguamente. José Antonio.
Y en ese sentido, porque hemos estado tratando de buscar respuestas, no es primera vez que hablamos del nivel de inseguridad que estamos viviendo, el nivel de delincuencia, de estos delitos que son más graves, que son más violentos, que tienen más impacto sobre la sociedad por lo demás. ¿Qué es lo que habría que hacer bajo su conocimiento, bajo su expertise? Porque ya se despacharon una serie de leyes, mejoras de otras leyes, hay también algunos aportes que hacen los municipios, pero finalmente el sistema no está funcionando, no está dando abasto para lo que estamos viviendo. Claro, hoy día, como decía, tenemos un problema muy grave de persecución penal en general, ¿no? Lo que tiene que ver con los organismos que participan en la persecución de los delitos. Llámese fiscalía, con las policías, ¿cierto? Hay un problema de esclarecimiento importante. Hay muchos archivos provisionales en causas que no llegan a ningún destino. Por ejemplo, en delitos de robo hay cifras que van del orden del 90% de los archivos provisionales no esclarecidos los casos. Entonces, si tú te pones a analizar ahí cifras importantes, hay evidentemente una falencia en el sistema de persecución penal. O porque la policía no está esclareciendo y no le da las herramientas al fiscal, o porque derechamente hay una ausencia de recursos. Sabemos que hay ausencia de recursos, ¿cierto?, económicos, y que eso impide que hayan más funcionarios. Yo creo que hoy día, como medidas inmediatas, primero debiésemos adoptar, por ejemplo, inyectar recursos a las policías para que hagan en primer término efectivo este registro nacional de prófugos que tenemos en Chile y que no funciona. Tenemos un registro nacional de prófugos donde están las personas que tienen órdenes de detención vigentes, ¿cierto? Hay personas que están ahí que cometieron delitos menos graves, pero también hay personas que cometieron delitos muy graves, como homicidio, ¿cierto?, y secuestro, y que no han sido ubicadas. ¿Cuál es el problema ahí? Que la orden de detención está incluida en este sistema, pero no hay nadie buscándolos. No hay policías encargados de buscar a esas personas para materializar esas órdenes de detención vigentes. Entonces, a la base tenemos un problema, y esto lo grafico en dos casos puntuales. La persona que asesinó al funcionario de la PDI hace un tiempo, ¿cierto?, tenía dos órdenes de detención vigentes, una por homicidio y una por un delito de robo con intimidación. ¿Qué ocurrió? Nadie lo buscó, nadie lo encontró, sino hasta que cometió un delito más grave en contra de un funcionario de la PDI. Ahí se activaron las alertas y ahí se hizo todo lo que se había tenido que hacer con antelación para su ubicación, y hoy día está detenido. ¿Qué ocurrió hace pocos días? Lamentablemente ocurrió el fallecimiento también de una funcionaria de Carabineros de Chile, ¿cierto? Personas prófugas de la justicia, que se habían fugado incluso de la cárcel, hace un año aproximadamente, tenían órdenes de detención vigente por esa fuga y por otros delitos también. ¿Qué pasó? Nunca se les buscó, nunca se les encontró, y solamente aparecieron cometiendo un delito de mayor gravedad, como el homicidio de la funcionaria de Carabineros, y eso terminó en definitiva con su detención. José, pero un año sin búsqueda. Sí. ¿Sí? Preguntarte que durante estos últimos años hubo un claro aumento del crimen organizado. ¿De cuántos aproximadamente y qué sectores predominan a lo largo del país? Bueno, hoy día en la región metropolitana hemos tenido aumentos importantes en delitos graves. Por ejemplo, los homicidios han aumentado en el orden del 30%, los secuestros también en el orden del 20%. Esas cifras son súper llamativas porque primero eran delitos que no se cometían antes con tanta regularidad. Hoy día los tenemos cometidos, ¿cierto?, con mucha regularidad. Incluso hay secuestros de pequeños empresarios que van a retirar sumas de dinero y se producen secuestros en distintos locales comerciales. Esos delitos antes no se veían en Chile. Entonces, una buena medida efectivamente es incrementar las penas por el delito de secuestro, pero también, creo yo, hoy día necesitamos efectivamente que se inyecten recursos económicos a las policías. Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile requiere en el fondo que se inyecten recursos para tener más policías en las calles. ¿Pero hay sectores donde predomine? ¿Hay sectores del país donde se predomine más el crimen organizado? ¿Metropolitana, al norte o al sur? Tenemos importantes aumentos en la región metropolitana, evidentemente en el sector de la zona norte, que es Iquique, ¿cierto?, Arica, evidentemente son zonas que están también bastante descontroladas en ese sentido. Han habido organizaciones que han sido desbaratadas, ¿cierto?, de otros países que se estaban instalando en Chile, y la prueba más llamativa es que esto ha ocurrido en Iquique y también en Arica, y ahí tenemos una sobrepoblación de delitos también que impiden en definitiva realizar un trabajo minucioso por parte de las policías y también obviamente por parte de la Fiscalía. Ahí tenemos ausencia de recursos.
también han aumentado en la región metropolitana, y ahí lo que quiero decir es que hoy día para soluciones a largo plazo no estamos, no podemos seguir esperando en definitiva que se apruebe una ley de aumento de pena, no podemos esperar que se dicte una ley para aumento de recursos, necesitamos hoy día soluciones y tú tienes que ir a esas soluciones más inmediatas hoy día. La primera medida, registro prófugos, poner un grupo especializado de policías a buscar a todas las personas prófugas de la justicia con orden de detención. Partamos por lo más grave, partamos por las personas que tienen órdenes de detención por homicidio, José Antonio, ¿cierto? y en ese sentido, los anuncios que hizo recientemente el presidente, donde él efectivamente decía que iba a inyectar más recursos para la investigación policial, ¿crees que sean suficientes? Porque también es imposible dejar de pensar en esa sensación de inseguridad que tenemos todos en la calle y que también pasa un poco de que los delitos se repiten constantemente. Lo hablábamos también con la alcaldesa Matei hace un rato. Entonces, ¿estas medidas serán suficientes? La inyección de recursos para la investigación policial, además de esta medida que también tú proponías, ¿cuáles otras medidas inmediatas pueden ser quizás las necesarias o las que tú crees que son suficientes para terminar con esta sensación? Bueno, la iniciativa del presidente evidentemente va en la línea correcta, ¿no? Necesitamos más recursos para las policías que son quienes están hoy día en las calles, ¿cierto? Tratando de revertir esta sensación de inseguridad que sufren los ciudadanos. Necesitamos más policías en las calles porque en la medida en que haya más policías en las calles se inhibe finalmente la comisión de delito por parte de la persona que está dedicada a cometer delitos. Si tú realizas patrullajes preventivos, por ejemplo, Carabineros que realice patrullajes preventivos en todas las zonas más complejas, inhibe finalmente la realización de delitos porque el delincuente no actúa cuando está la policía en la calle. Si tú dejas, ¿cierto?, que el delincuente se agrupe o cometa delitos individualmente en la calle sin que exista presencia policial, tiene todas las herramientas para cometer todo tipo de ilícitos sin que pueda ser descubierto, porque si comete un delito probablemente no va a ser detenido en flagrancia y posteriormente tampoco va a ser identificado porque las investigaciones, si no son en flagrancia, cuesta mucho por parte de la Fiscalía y las policías que logren identificar posteriormente a una persona. Entonces, ¿es importante el aumento de recursos a las policías? Sí. ¿Necesitamos más policías en las calles? Por supuesto que sí, realizando una labor preventiva. Hoy día, la Policía de Investigaciones de Chile realiza una labor investigativa, es decir, posterior a que se comete el delito. Carabineros evidentemente tiene esta labor preventiva, pero no están dando abasto. Necesitamos también que quizás Policía de Investigaciones de Chile contribuya con esa labor también en realizar copamientos de las calles para que se realicen distintos controles de identidad, ¿cierto? Estar evidentemente en algún sector complicado patrullando, presencia policial para inhibir delitos. Y definitivamente necesitamos también que haya resultados con esa inyección de recursos que se haga por parte del Estado. No todo es dinero, necesitamos inyectar recursos, pero también necesitamos exigir resultados. No es posible que en Chile existan, por ejemplo, cifras del 80, del 90% de casos que no se esclarecen, sean de distinta naturaleza, pero aquello está mal, ¿cierto? Y tenemos que exigir resultados de aquello, y si vamos a inyectar recursos, por cierto que tiene que ir aparejado de una exigencia de resultados. José Antonio Villalobos, ex fiscal, gracias por conversar con nosotras esta tarde aquí en Hoy Se Habla. Que tengas una buena tarde. Igual a ustedes, muchas gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más. Y ya estamos de vuelta para darles este gran dato, porque cuida tu salud con los medicamentos y soluciones naturales de Farmacias Knop. ¿Se te cae el cabello o quiebran las uñas? Cuida y recupera tu piel, pelo y uñas con los nutrientes que aporta Biomol. Encuentra este producto y muchos más en todos los locales de las Farmacias Knop, desde Arica a Punta Arenas y en www.farmaciasnop.com, y también venta telefónica. Así que ya sabes, prefiere los productos naturales, prefiere Farmacias Knop, porque yo te quiero, pero natural. Y ya nos vamos despidiendo. Nos estamos despidiendo, sí. Recalcar que hemos estado mostrando en imágenes a dos personas que están siendo buscadas. Las publica esta mañana la Fiscalía junto con Carabineros, Luis Alberto Lugo Machado, que está ahí en la imagen, y también Carlos Cortés Flores, que están siendo hoy día buscados. Si ustedes tienen algún tipo de información, se pide hacer la denuncia a denuncia@ministeriopublico.cl, también a través de las redes sociales, el Ministerio Público, Carabineros, y también lo pueden hacer en nuestras propias redes sociales. Somos el canal público, por lo tanto estamos a disposición de recibir cualquier información que sea relevante en este sentido y en esta investigación. Bueno, estamos hablando obviamente de los sospechosos del asesinato del cabo primero Daniel Palma Yáñez, situación que enluta al país y que de verdad nos tiene a todos los chilenos muy consternados. Hemos estado hablando todo el programa de esta situación y también de las reacciones que ha producido a nivel de gobierno y político
políticos respecto a acelerar algunas medidas que se requieren para combatir el delito y el crimen. Y nosotros nos vamos a despedir hasta el lunes, Sí, así que tengan un gran fin de semana, condolencias a la familia, fin de semana largo, así que nosotros estamos viviendo el lunes de vuelta aquí en Hoy Se Habla. Descansen y cuídense. Si beben, no conduzcan.